Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Ingeniero Guay es mi pueblo de origen. Allí vuelvo una y otra vez. Allí siguen viviendo entrañables amigos, familiares, gente querida. Más conocido como el puerto de Bahía Blanca, los huitenses teníamos el mar a metros de nuestras casas. El pueblo entero olía a mar y disfrutábamos de los atardeceres porque el sol en Ingeniero Guay se esconde en el mar y el espectáculo era maravilloso. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Pueblo mayoritariamente de inmigrantes, de aquellos que tras hambrunas, guerras, persecuciones políticas, llegaron a nuestro país ilusionando un vivir mejor en estas tierras que los cobijó, que los albergó. Junto a ellos, criollos, mestizos y también descendientes de los pueblos originarios, mapuches, gente de estas tierras que conocían de matanzas, de persecución, de discriminación. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, los reconozco, son algo mío. En mi infancia, pueblo de ferroviarios, portuarios, gente que trabajaba en la Junta Nacional de Granos, en YPF, Gas del Estado, pescadores, gente de trabajo, con un ferrocarril a pleno y un puerto con miles de trabajadores en actividad. De ese pueblo ya no queda nada. Hay allí un polo petroquímico y la pregunta, ¿se puede instalar un polo petroquímico en un lugar donde vive un pueblo y a escasos kilómetros de una ciudad? La historia de esta transformación es la que quiero contar. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Sí, la historia del nombre del pueblo, Ingeniero White, era un ingeniero del ferrocarril Sud. Siempre se genera un malentendido porque está la idea de que era un inglés, pero en realidad era argentino, nacido en Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Era un administrador de los ferrocarriles ingleses, muy amigo del general Roca, del presidente Roca, y entonces cuando falleció le puso su nombre a ese puerto, por el único mérito de ser su amigo. Y sigue llamándose hoy Ingeniero White. De algún modo, una marca que llevan los huitenses es el modo en el que pronuncian el nombre del lugar donde viven, ¿no? Cuando vos subís un colectivo y escuchás que uno dice llévame a Huaite o llévame a Huite, es alguien del puerto, ¿no? que está pronunciando mal ese nombre, ¿no? pero creyendo capaz que está haciendo un acto de justicia. Por allí salía realmente casi toda la producción de trigo y de cereales hacia Inglaterra, de manera que ese puerto tomó gran importancia porque todo el sur de esa pampa bonaerense es impresionante y se explotaba, por supuesto, a los obreros portuarios, a los estibadores. Por eso va a tener tanta importancia portuaria y va a tener ese núcleo de trabajadores que luego se va a organizar, ¿no?
principalmente con la ideología del anarquismo, que eran la ideología que trajeron los españoles y los italianos. Con madera, chapa y clavos, agalludos inmigrantes tallaron tu corazón del ombligo floreciente. En el pueblo que nacía, las vías fueron cordón con sus brazos. Los primeros inmigrantes que llegaron fueron de la parte de Europa, fueron los griegos, búlgaros, yugoslavos, croatas, pues en ese tiempo en Europa los perseguían. Eran de, ¿cómo se llama ese? Ese político que había antes, anarquistas. Entonces nos perseguían, entonces emigraban todos para América. Y toda la construcción de los grandes, del muelle de madera y de los elevadores de chapa. Y ahí fue por los anarquistas de la lucha de 1907, los elevadores, con unos cuantos muertos ahí. Porque hicieron una huelga para mejores condiciones cuando estaban. Entonces la prefectura, entonces le contestaron con la patronal con bala. Estuvo Alfredo Palacio después en White, en la bajada del puente, donde está el museo ahora ahí. Esos obreros portuarios de Ingeniero White trabajaban 11 horas por día y con bolsas de 100 kilos. Entonces pidieron que esas bolsas no pasaran de los 80 kilos y que se redujera el horario a 8 horas de trabajo. Es la hora de luchar, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Nada exagerado el pedido, sino una cosa absolutamente racional. Por supuesto fue negada, se hizo el paro y se hizo una manifestación y allí entró la prefectura y la policía a balazos en la marcha de los obreros y mató a 2 portuarios. Y entonces se produjo algo que nunca se había pensado, un paro nacional en solidaridad con los obreros portuarios de Ingeniero White. Es decir, serían muy pocos los obreros argentinos que conocían dónde quedaba Ingeniero White. Sin embargo, la solidaridad llegó. La ferocidad de la represión, ¿no? Es decir, de la fuerza de la Marina de Guerra con las de la prefectura y la policía local, ¿no? Es decir, cuando entierran esos 2 mártires del movimiento obrero, la policía los reprime a balazos, y eso que era una cosa absolutamente pacífica, porque en aquel tiempo los compañeros se enterraban con música, la orquesta del sindicato, la banda del sindicato, que tocaban marchas obreras, ¿no? Principalmente la canción que más se cantaba era Hijos del Pueblo, ¿no? Hijos del pueblo te oprimen cadena, esta injusticia no puede seguir. Y esa injusticia no puede seguir, si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Pero de algún modo hoy también es una tradición silenciada en Bahía Blanca, ¿no? Por ejemplo, la tradición anarquista, que era muy potente en Ingeniero White, muy potente. Había había revistas, diarios que se repartían, que se editaban en Ingeniero White, inclusive en Bahía Blanca, un periódico con un nombre altamente potente, ¿no? Brazo y Cerebro, ¿no? Como una respuesta a esa dirigencia política que veía en el trabajador inmigrante un brazo, ¿no? Y la respuesta era brazo y cerebro. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. El sentido de la justicia a veces se llega a un extremo que la gente dice basta. Y eso es lo que se olvidan los poderosos, ¿no? Así se han realizado las revoluciones, los grandes movimientos en el mundo. Bueno, y así fue también como se logró las 8 horas de trabajo en toda la Argentina, ¿no? Así que esos 2 obreros, Pascual y José Falcioni, merecen realmente el recuerdo en Ingeniero White. Bahía Blanca no existiría sin el puerto. Es decir, Bahía Blanca como ciudad se constituye a partir de la constitución de Ingeniero White con la generación del 80. Es decir,
White de algún modo es un producto típico de la generación del 80, capital inglés y mano de obra inmigrante, así es una fórmula, una ecuación básica, y de algún modo también White es una fórmula básica de lo que fue el neoliberalismo en la Argentina. En ese caso son ejemplos como muy paradigmáticos y muy nítidos esos dos. Y de hecho, a lo largo de los 90, si no tengo mal entendido, White es el lugar que recibe más cantidad de inversiones multinacionales de toda la Argentina. Mi papá maquinista, mi abuelo maquinista y mi bisabuelo Ferrari, el que hizo la playa de Capataz General de los ingleses, que hizo la playa más grande de Sudamérica, que es la de Ingeniero White. Tenía para todos los lugares, para todas las entradas a puerto y salidas, cuando la carga acá era cereal o se cargaba todo lo que sea natural. Y los ingleses tenían todo, tenían el gas, los ferrocarriles, el puerto y el manejo de un montón de cosas. En el año 30 empezaron la usina y los elevadores a construir. Ahí trabajaban centenares, pero de obreros también de Europa, argentinos también había, para la construcción de ferrocarril también, en las vías para los distintos ramales. Yo ingresé de aprendiz a los 16 años. Ingresé cuando la máquina era vapor y a leña. Aquí venía el tren obrero a las 7 de la mañana y a trabajar acá en el puerto con 6, 7 vagones, pero atestados de gente que trabajaba en el cereal. Hoy, un hombre abre las compuertas en 20 segundos y se vacían solos. ¿Y dónde va a parar el dinero de todos esos sueldos? Antes de la carga a granel, el cereal se cargaba en bolsas, ¿no? Están los cuadros básicos de Quinquela, ¿no? Para pensar en la imagen. Era una carga que necesitaba por lo menos de 4, 5, 6 días. Y la tripulación de los barcos que venían a cargar cereal era una tripulación que de algún modo vivía en Ingeniero White durante todos esos días. White era un pueblo con vida. White llegó a tener entre 50 y 70 bares. Cuando inauguraron el balneario Galván en el año 49, primero nos bañábamos en el Varadero, donde está el Club de Pesca. Después se lo dieron al Club de Pesca y después nos fuimos a la playita. Y en el año 49 lo inauguraron el balneario. Venían los trenes de Galván al verano, era hermoso. Y nosotros éramos todos pibes. Cuando me subí arriba a la primera locomotora, esto que me sentí como los pibes de ahora con una computadora, una máquina vaporera, era una cosa que nunca había visto en mi vida yo. Salía de la encina, que hoy es el castillo, del agua caliente, de las turbinas para enfriar que usaban ellos, nos bañábamos ahí, el agua calentita. Y después cuando estaba la pleamar, nos bañábamos, que era un cangrejal eso cuando subía el mar. Sí, teníamos una playa linda, pero ahora no tenemos nada. En 45, después de la guerra, la Argentina tenía 5 o 6 cosechas acá. Había trigo por todos los desvíos, había las playas ferroviarias, los campos, y empezaron a venir trenes. Ingresé al ferrocarril cuando se estaba haciendo el trasvasamiento de los ingleses al gobierno nacional. En el año 47-48 fue donde se hizo ese intercambio. Fue un mal negocio el que se hizo con los ingleses para la Argentina. Como país imperialista ya no tenían fuerza para mantener los dominios que tenían en el mundo entero. Y venían haciendo un trasvasamiento hacia Norteamérica de todo lo... Los ingleses, sin pagarle nada, se hubieran ido igual porque ellos no habían invertido un solo peso en los últimos 20 años en el ferrocarril. Ingeniero White era, digamos así, una potencia en cuanto a cuántos compañeros ferroviarios que trabajaban de todo Bahía Blanca. O entre las dos seccionales, la cantidad de personal ferroviario se estimaba que era entre 5.600 y 5.700 personas. White eran todos ferroviarios. Y los negocios esperaban que cobraran los ferroviarios porque ahí era donde recibían el dinero El bulevar aquí era una población netamente ferroviaria. La destrucción de los ferrocarriles, que se inició durante el gobierno de Frondizi con el plan Larkin, para que ingresaran al país las multinacionales de la industria automotriz. En 1958 asume el gobierno Arturo Frondizi,
quien había formulado en los años anteriores la necesidad de expulsar a las multinacionales del petróleo. Pero una vez en el gobierno, llevó adelante una política de entrega del país a grandes multinacionales. Estableció el Plan Conintes, que prohibía las huelgas y ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de tribunales militares. Y comenzó el desmantelamiento de los ferrocarriles por medio del Plan Larkin, que buscaba reducir las vías existentes, destruir locomotoras y despedir 70.000 trabajadores ferroviarios. Pero los ferroviarios de todo el país se pusieron de pie y una huelga histórica frenó el proyecto de Frondizi. Y llega Larkin acá. Abraham Larkin. Larkin es el director del transporte de la Segunda Guerra Mundial, amigo personal de Eisenhower, y los dos son hombres de la General Motors. Todos los trastos de la Segunda Guerra Mundial aparecen en la Argentina que lo venden. Y empieza a traer los primeros coches de Estados Unidos que se arman acá, fundamentalmente la ICA. La huelga de 1961 no nace de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria. Nace el primer taller que se revela es Talleres Liniers, donde no únicamente participan los obreros ferroviarios, participa el pueblo. Y que va en manifestación hasta la puerta de la CGT. Y después se produce el encadenamiento de levantamiento de los talleres por sobre la dirigencia. Es la primera vez que participan los pueblos, que se hacen asambleas, que hay de todo. Hay una historia de las mujeres ferroviarias, de las esposas de los ferroviarios mismos. En el año 64 empecé a trabajar en el puerto. Era menor, pero como en ese tiempo había tanto trabajo y mi papá era delegado ahí y me conocía todo el mundo, yo entraba, ¿viste? Trabajábamos de embolsador. Después cuando vino el problema de los militares, el gobierno militar, que en el 66 nos sacó, ahí me fui a pescar. Y ahí de la pesca no salí más. Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo. El de Onganía ya es un gobierno donde se empieza a repensar el puerto desde un paradigma, si se quiere, de eficiencia, ¿no? Y cuando se habla de eficiencia se habla de algo en un punto antiobrero, ¿no? Es decir, ¿por qué tantos trabajadores? ¿Por qué estos salarios? Es decir, todo un replanteo de ganancias y conquistas que venían de algún modo también de la época claramente del peronismo. Crecí en la década del 60, escuchando historias de política, de huelgas, de luchas obreras. Mi padre era ferroviario y por las tardes, en ese almacén de pueblo, iban llegando sus amigos, compañeros, y se armaban acalorados debates. Eran los tiempos de la dictadura de Onganía, y los ferroviarios nuevamente en lucha, pero fundamentalmente se hablaba de los portuarios. Esos estibadores que resistieron durante 72 días a ese brutal ataque a sus conquistas y a los despidos que se venían. Una huelga que se da entre los estibadores, porque en realidad en el 66 se modifica el régimen laboral del puerto. Es decir, hay un replanteo de la cantidad de trabajadores, de los pagos, de los ritmos de trabajo y con la respuesta que hacen los trabajadores. Porque bueno, se genera un conflicto enorme, miles de estibadores quedan sin trabajo. Fue el principio del fin. Fue el atropello de las conquistas sociales obtenidas, el pisoteo de la humana condición. Fue la masacre virtual con su desprecio total por el obrero de los puertos, por un militar de la nación. Pero este puerto de hoy empieza ahí, empieza en el 66. El problema de la desocupación da cuenta de una parte de esta población sobrante para el capital, pero es solo una parte. ¿Por qué?
Porque el cambio tecnológico, los cambios en la organización de la producción que se van desarrollando, sobre todo a partir de los 70, lo que hacen es necesitar menos trabajadores. Las inversiones generan puestos de trabajo, pero a la vez destruyen puestos de trabajo que correspondían a la manera en que se organizaba antes el trabajo. Es el paso del dominio del capital industrial al dominio del capital financiero. Uno de los rasgos fundamentales es la generación de superpoblación. Superpoblación relativa, porque no es que esa población sobre en abstracto, le sobra al capital. Le sobra en el sentido de que no puede reproducirse esa población en las relaciones propias del capital. El cordobazo señaló un cambio en la situación de la lucha de clases, abriendo el período de mayor combatividad de la clase obrera. No se trató de un fenómeno nacional, sino que reflejó un cambio mundial en la lucha de clases, marcado por el Mayo francés y la derrota de los yanquis en Vietnam. Estaban todas las entidades, fueron ahí a Bahía Blanca para repudiar al gobierno de Onganía que no le daba permiso para instalar la petroquímica. Vino la NUCE y ahí empezaron con fabricaciones militares, gas del Estado, y otros formaron una sociedad. El 17 de noviembre del 72, cuando vino Perón. Perón llegó a la mañana a Buenos Aires y la NUCE vino a la tarde allá a inaugurar todo y hicieron el monolito y la placa pusieron. Estas empresas transnacionales, capital muy concentrado, que invierten en países dependientes, en países subordinados, lo hacen por varias razones. Primero porque hay una mano de obra más barata. Si bien son empresas que en algunos casos por lo menos pueden pagar mejores salarios que lo que es el salario medio del país, en relación a lo que deberían pagar en sus países de origen, es muchísimo más barato. Segundo, la Argentina tiene la ventaja de tener una fuerza de trabajo bastante capacitada, o sea, de buena calidad. Y el tercer elemento es que en la medida en que son países dependientes, logran imponer formas de explotación de la naturaleza que quizás en sus países no podrían hacer. ¿No es cierto? Esto pienso sobre todo en Europa, donde la preservación del medio ambiente les exige cumplir una serie de normas que acá pueden venir y no cumplirlas. En marzo de 1973 se concretó la transferencia de los terrenos de Ingeniero Guay a Petroquímica Bahía Blanca, donde se empieza a instalar el complejo industrial en la zona llamada Los Cangrejales. ¿Por qué elige la Dow Chemical Ingeniero Guay para instalarse? ¿Qué características tiene ese puerto, el puerto de Bahía Blanca? Por un lado, la unión de 3 gasoductos, el Austral y el Neuquino. Y allí, en Cerri, a pocos kilómetros del complejo,
una planta separadora de ese gas para obtener el etano. Por otro lado, Ingeniero Guay tiene un puerto de aguas profundas. Allí pueden entrar buques grandes, de gran calado. Y la presencia de salinas, de allí el nombre, Bahía Blanca o la Blanca Bahía, donde se extrae cloruro de sodio. Por otro lado, una importante red vial, pero fundamentalmente ferroviaria. Y después empezaron a construir las plantas, que eran 6 plantas. Eran plantas independientes, la petroquímica, y después eran electroclor, induclor, indupa, monómero vinílico y petropol. Y después la barcaza que vino en el 81, que está anclada en Galván, que era de Impaco. Vino Martínez Dios, vino toda la comitiva a inaugurar eso. Y con el tiempo, el primer proyecto, la Química 2, vino cuando Menem privatizó, se quedó con todo. Una vez que estaba todo construido, vino, se quedaron con la Química. Ahora la Química 2 es ahora dueño. Sí, bueno, la represión en Bahía Blanca en los 70, a partir fundamentalmente del avance del operreguismo, fue cruenta, ¿no? Acá en la zona tenemos el comando del Quinto Cuerpo, la base naval y la curia, que son los tres pilares de la reacción en Bahía Blanca. Y una ciudad evidentemente comercial, pero que hasta esa época tuvo un desarrollo industrial y había un proletario importante, el nudo ferroviario de Ingeniero Guay y toda la zona. Y bueno, eso de alguna manera también había que romperlo. Dentro de todo el avance del operreguismo, la 3A primero y después el golpe de Estado, fue un lugar uno de los lugares más golpeados, ¿no? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. En abril del 76. A eso le di la mano y dice, che, en tu casa, entraba a tu casa y te rompieron las cosas. Bueno, vine corriendo acá, la puerta esa era culatazo. Me revisaron el ropero, el colchón. Si me llegan a poner unos panfletos ahí, va a decir subversivo, porque después fueron a otras casas acá. ¿Cuánto? Acá en la calle Brihuega, a 10 días del golpe, revisaron todas las casas de Guaite. Todas las casas. La Infantería Marina. A días del golpe del 24 de marzo de 1976, los militares van casa por casa en Ingeniero Guay. Allí vemos esa imagen de ese tanque en esas esquinas del pueblo. Termina el operativo en la calle Brihuega y dan la orden de entrar en esa casa de esa manera y filmarlo. Estaba allí el Canal 9, el canal del diario La Nueva Provincia, listo para esos menesteres. Allí vemos a esa mujer que les abre la puerta. Esa misma noche, el noticiero del 9 transmite esas imágenes como un siniestro mensaje que buscaba el terror en cada uno de los habitantes de la zona. Trabajadores ferroviarios, portuarios, delegados, activistas, estudiantes de Ingeniero Guay, aquellos que luchaban de diferentes maneras contra los ataques a las conquistas obreras y a la instalación del polo petroquímico. Muchos de ellos emigraron ante la posibilidad del secuestro. Otros padecieron cárceles, secuestros por días, meses, y 7 huitenses continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Y algunos conocidos míos en Guaite desaparecieron, que yo los conocía. Una chica, la María Angélica Ferrari. Cal Zampini. Al pibe del bulevar, el pibe ese rubiecito, que nosotros decíamos Kuchowski, al rubiecito. La madre murió esperándolo.
La imposición por medio de las armas a partir del 76 de las nuevas condiciones no es un hecho aleatorio ni la locura de dos generales, es la necesidad capitalista de imponer estas nuevas condiciones, o mejor, más que de, ¿qué quiere decir imponer estas nuevas condiciones? Quiere decir eliminar la resistencia a las nuevas condiciones. ¿Cómo se resolvía eso? No lo podían resolver si no era por las armas. Entonces, bueno, esto que tanto se habla de la complicidad empresaria con los militares, en realidad es más que complicidad. Son la personificación del capital que avanza, del capital financiero, del capital más concentrado que avanza. Cuando digo capital financiero no me refiero solo a los bancos, sino al capital más concentrado, que avanza e impone las condiciones que necesita para poder existir, rompiendo, mediante el uso de las armas, rompiendo toda la resistencia. Lo que vemos después, a partir de los 80, es la realización de eso. Los 90 es la realización de eso. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Hemos reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros, y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Para que los argentinos pensemos qué clase de país y de vida queremos. Ingeniero Guay, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos era uno de los espacios que daban mayor cantidad de trabajo a la población, ¿no? La Junta Nacional de Granos era el ente que registraba lo que hoy no tenemos, un ente que regula el mercado de cereal. Y lo hacían, venían los barcos, los Bull Carrier en esa época, los cargaban en un día. El récord de embarque de las 7 de la mañana a 7 de la tarde estaba. El puerto ahora hace lo que hacía la Junta. Y no sé en realidad si hace lo que hacía ese elevador solo, todos los elevadores que hay hoy. Tanto sea como Cargill, como Moreno. Ahí se descargaban 400 camiones por día y 400 vagones. La Junta tenía 12 volquetes para camiones solo. Pero descargaban 400 camiones por día, así, de 7 a 7. Ese elevador había que pararlo de alguna forma. Y lo pararon. A las 0:15 del miércoles 13 de marzo de 1985, un incendio en el puerto de Ingeniero Guay dio inicio al infierno. 22 personas pagaron con su vida. El estallido del elevador 5 de la Junta Nacional de Granos en la terminal marítima produjo el peor desastre en la zona portuaria de Bahía Blanca. Cuando se ocasiona el incendio, la explosión y la onda expansiva arrasó con todo lo que podía arrasar. Con hormigón, levantó camiones, levantó autos. A la gente, calcular lo que hizo con la gente. 22 murieron. El último que falleció fue el Mate Aceituno, era bombero. Acá cuando con la escalera de los bomberos de Bahía, la escalera mecánica, se estaba bajando el Mate y otro muchacho que no sé el nombre, que también falleció. Y la quemadura siguió trabajando y bueno, lo perdimos. Yo tenía 25 años, fue un impacto terrible. La verdad que hay una nota por ahí, dice Guay te lloró, y Guay te lloró en serio. Guay te lloró en serio, no son palabras.
Ahí te lloró. No, pero atentado, pero seguro. Y yo te lo digo porque lo veo. Yo lo dije de primer momento, le pusieron bomba a esto. Este elevador a las multinacionales estas que están no podían trabajar, no podían competir con la Junta Nacional de Granos. Así que la tuvieron que hacer desaparecer para que estar esto que está hoy. Tanto sea la Terminal Bahía Blanca, como la UTE y como Cargill. Y yo cuando me toman a mi declaración le dije que habían sido bombas directamente, no me llamaron nunca más. Pero que eso que fue por mugre y por negligencia de la gente y todo eso, mentira. Me le juego la cabeza que no fue así. Que lo hicieron volar el elevador. Fueron 3 o 4 que le metieron. Y después para hacer daño, ¿qué hay que hacer? Matar gente. Pero en esta con 22 muertos se terminó la Junta Nacional de Granos. Tal es así que en el 92 la privatizaron. Lamentablemente hubo esas 3 explosiones y la última fue terrible. Quedó muy mal. De salud quedó muy mal mi esposo. Y él estaba, el día de la explosión estaba a cargo de los elevadores, que era su jefe de puerto. Si yo cuento lo que dijo mi esposo, para él fueron bombas que pusieron para poner después todo esto. Porque nunca había sucedido que fuera por el polvillo que pasaba, que había en la Junta. Era para privatizar, sí, exactamente. Mi viejo White, sabia de pescadores, de bomberos, voluntarios por demás, de Ballet, el pibe de oro, de Comercial y Huracán. Sos postal de San Silverio, flores al mar, cantinas y estibadores, la siempre verde y cereal. Hoy te quiero recordar y una lágrima se ensancha. Están entrando a la cancha de mi más tierna emoción. Saladero, el bulevar, Puente, la niña, los muelles, destila ternura el fuelle que tengo por corazón. Cuando se construyó la termoeléctrica, nosotros vivíamos en Boulevard. Teníamos una casa de material que habíamos comprado. Nosotros cuando vino la termoeléctrica, se quebró toda la casa, se partió al medio. Mi papá se tuvo que ir a vivir con mi tío, porque él lo que quería que le hagan una casita ahí, una pieza y cocina ahí donde vivía él, porque tenía las plantas. Él no había nacido en Boulevard. Él tenía las plantas ahí, había vivido toda la vida para eso, era jubilado del puerto. No empieza con la termoeléctrica. La termoeléctrica hacía pozos gigantescos bajo el nivel del mar. Lo rellenaban, le chupaban y sacaban el agua de las napas. De sacar el agua de las napas, cede el terreno. Y al ceder el terreno, todas las casas que eran de material en el Boulevard Juan B. Justo, que es Guaite, se parte todo. Ahí empieza el primer periodo. Esta casa se la dieron a mi suegro, por las casitas que se habían quebrado todo en Boulevard. Se la dio cuando estaba Linares de intendente. Estas casas las entregaron todas como casas de primera. ¿Ve la rajadura que está ahí? Eso porque se dio la base. Supuestamente tienen base antisísmica. Esto que tenemos acá atrás a nivel de la ruta estaba bajo a nivel del mar. Hemos cambiado la calidad de vida, que sentimos olores, que sentimos ruidos, que no vemos más el mar, que no podemos pasar al puerto a pasear. Un día descubrir que tu casa se está abriendo, se está rajando, la tuya, la del vecino. Esto que por ser general parece menos, pero que en realidad si uno lo pone en este lugar en que es uno juntó peso por peso, laburó, soñó, quiero poner esto acá, es ver partido tu proyecto, lo que fuiste, lo que sos. Ahí se entregan de la banda presidencial. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional.
Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El 13 de febrero de 1991, luego de varios paros parciales, 27 seccionales fraternales y 5 de señaleros se unían en plenario y salían al paro desbordando a la burocracia. Reclamaban 2 millones de básico inicial. Aquellos que pretendan hacernos ceder sin levantar la huelga van por muy mal camino. Esta comisión reafirma la resolución del plenario del 28 del 2 de paro por tiempo indeterminado. Que vayan levantando el paro las seccionales que lo están llevando adelante de manera inorgánica y salvaje, los ramales van a ser rehabilitados. Sí, nosotros estábamos esperanzados en que se decidiera en ese plenario el levantamiento de la medida para entablar el diálogo. Los compañeros no lo han querido así. Desde ya les aclaro que el gremio no está involucrado para nada porque esta es una medida totalmente tomada por las seccionales, desobedeciendo orgánicamente al gremio. Yo creo que hay 2 huelgas, una en 1961 y la otra en 1991. Está la democracia obrera ahí, porque todo en el 91 se resolvió en asamblea, todo. Y estaba en funcionamiento permanente. En la seccional ahí, donde estaba la fraternidad, eran todos jóvenes, rescataron la tradición de los viejos dirigentes gremiales. Todo se trataba en asamblea. Este paro es un paro de la fase. Así como lo sacamos nosotros, así lo vamos a levantar nosotros. Además de la solidaridad que hemos recibido, sabemos que no estamos luchando solos. Los compañeros de la Interhospitalaria de Buenos Aires, aquí presentes, los de ATE, los de Poetra, los maestros, los papeleros, son todos un ejemplo. Ese es el camino, juntarnos para que triunfe la lucha. Un año después, en la huelga de 38 días, la burocracia sindical se había recompuesto y el gobierno apostó fuerte a la campaña mediática sobre un ferrocarril deficitario, y el famoso ramal que para, ramal que cierra, dejó de ser eslogan cuando Menem lo concretó. El conflicto ferroviario se resuelve de la forma como lo hemos planteado. Dialogamos y levantan el paro. Caso contrario, seguimos el proceso de privatización, pero no dialogamos con los rebeldes. Dentro de unas pocas horas nomás empiezan a salir los telegramas de cesantía para aquellos que no reasuman su trabajo. Así que si quieren quedarse sin trabajar toda la vida, al menos en ferrocarriles, se van a quedar sin trabajo. El ferrocarril estaba muerto y lo estaban queriendo ya, cosa que no respire más, matarlo del todo. El incendio nace con un incendio de pasto, empieza a correr. Es una edificación muy complicada, porque a mí me tocó estar arriba del techo, sacar las chapas y encontrarme con ladrillo abajo del techo. Pero también estaba en el tema y pudo haber sido un atentado también, el de la estación de Guaite. Tampoco se supo nada. Y lo que le dolió a mucha gente y le sigue doliendo fue que, en el caso mío, es una batalla perdida que no pudimos salvar la estación. Le sacaron importancia al ferrocarril para el movimiento de camiones y el movimiento de colectivos. Esto es una complicidad con los gremios, pero los gremios, los que nos opusimos, estamos todos en la calle. Nunca hicieron nada en contra de la destrucción de los ferrocarriles. Terminaron siendo dueños de las empresas privatizadas, juntando patota para asesinar obreros que pedían reclamo por un sueldo
importante para mejorar la situación de ellos. Terminaron así, de dirigentes sindicales terminaron ayudando a asesinar obreros. Y son todos empresarios multimillonarios. Por la complicidad de los dirigentes fue. La Unión Ferroviaria, la Fraternidad y todos fueron con cómplices. Y yo los veo ahora hablar. Ah, nosotros fuimos unos luchadores, ustedes fueron unos vendidos, ustedes avalaron todo lo que hizo. Tanto como los de la Junta también, y los de Gas del Estado, todos avalaron todo lo que los dirigentes gremiales. Pues si no, Menem no hubiera hecho eso. Esos son los intereses. Ellos enriquecerse y dejaron miles y miles de ferroviarios en la calle muertos de hambre. Y miles de pueblos en la ruina. Y la destrucción de Guaite. Guaite desapareció. Porque el ferrocarril era el motor de Ingeniero Guaite. Las multinacionales, que esto todo de las multinacionales. Porque Lomanera compra por 30 años y ahora no es más de Lomanera. Es de un tal Yao Cardoso brasilero y sigue figurando Lomanera. Ningún país se puede desarrollar sin ferrocarril. Aparte, nosotros los problemas que tenemos en la ruta es porque no tenemos un ferrocarril. El ferrocarril no contamina. Tenés que ver que un solo tren con dos maquinistas, un maquinista y foguista, acarrea lo que llevan 60 camiones. Y aparte, se mantiene la vía, no destruye la carretera y no hay casi contaminación. Al cerrar el ferrocarril, el gobierno, y al expulsar 85.000 trabajadores a la calle, comete en un mismo acto un tremendo ferrocidio. Tenemos que tener en cuenta que no son 85.000 trabajadores, sino son 85.000 familias, y eso tuvo como consecuencia el cierre de 1.500 pueblos, no llegó más los trenes aguateros, las comunicaciones, y también tengo que hablar que cerró la industria ferroviaria con 37 talleres. En ese momento justamente el polo se arma con un 51% estatal y un 49% privado. Y de ese modo llega hasta la década del 90, cuando se privatiza en su totalidad. Y había un convenio que no daba lugar a la precarización laboral, había turnos de 6 horas. Y justamente fue enfrentada esa reforma por los trabajadores del polo petroquímico, una huelga muy importante. Y lo que se estaba discutiendo con esta reforma del convenio de trabajo era que no solo afectaba a los trabajadores, sino que iba a disminuir la cantidad de personal que estaba en las empresas, iba a ir en contra de la seguridad, y que se estaba abriendo al mercado salvaje de las multinacionales. Entrar la figura del tercerizado. Hoy el puerto es un puerto sin hombres. Si se ven, están detrás de una máquina, detrás de una computadora, arriba de un montacargas. Al privatizarse, se le da lugar a la llegada de nuevas empresas multinacionales, por ejemplo Dow Chemical, que son empresas que van a cuadruplicar inclusive la producción que hasta ese momento se estaba llevando a cabo. Es una de las compañías petroquímicas más grandes del mundo, ¿no?
El polo petroquímico tiene un grado de expansión enorme, llegan nuevas empresas, se instalan nuevas empresas, entre ellas Profértil, aparece Proyecto Mega, se amplía muchísimo lo que era Solvay Indupa. Empieza Polisur y cuando viene la catástrofe total es cuando se instala Mega, que provee a todos de gas, y Cargill, que eso es la destrucción total. Ni en los desiertos los árabes los quisieron. Y nosotros lo pusimos a 200 metros de las casas de Ingeniero White. Y ahora está por todos lados. ¿Por qué? Porque ellos siguen haciendo puertos, el calado cada vez más grande, para que entren barcos más grandes, más poderosos, más mercadería exportan. No le interesa a la gente, no tenemos el cuidado de los políticos, no tenemos el cuidado de nadie. Lo que sí tiene un carácter, si se quiere, más trágico en el sentido de más neto, ¿no? de una interrupción, de un corte, se da en la segunda mitad del año 2000, cuando se da, en primer lugar, un escape de cloro de las empresas de Solvay Indupa, y la semana siguiente un escape de amoníaco en la puesta en funcionamiento de una planta de fertilizantes llamada Profértil. Y cuando la nube de cloro, no murió 3.000-4.000 personas en Guaite por un milagro. Fue un milagro, porque que el viento sople de aquí hacia el mar y no del oeste para acá, como lo hace todos los días, hizo que toda esa nube se fuera a un lugar desértico. El año pasado Bahía Blanca estuvo en el ojo de la tormenta por cuestiones ecológicas. El escape de cloro de la empresa Indupa Solvay. Y 8 días después, 2 fuertes emanaciones de amoníaco de una empresa que se llama Profértil, una sociedad canadiense de la cual es socia Repsol YPF, la planta más grande del mundo de fertilizantes. Estar en el polo petroquímico es estar arriba de una bomba de tiempo. La actitud de la empresa en general fue de negar la profundidad del fenómeno. El año pasado, el fiscal Hugo Cañón clausuró la planta Indupa del polo petroquímico de Bahía Blanca. Desde esa planta, el 20 de agosto partió una nube de cloro altamente tóxica que puso en peligro a toda la ciudad. A último momento, un milagro sucedió. El viento que desvió la nube tóxica sopla solamente 17 días al año. El 20 de agosto, por milagro, fue uno de esos días. Si el viento cambiaba en ese momentito y venía para el lado de donde nosotros estábamos filmando, nos moríamos. Y estábamos filmando nuestra propia muerte. El cloro tiene consecuencias mortales. Fue usado como arma en la Primera Guerra Mundial. Amílcar Larrañaga asegura que la planta no pone en peligro la vida de nadie. ¿Qué es lo que queman las chimeneas de esta planta de noche? Recuerdo de hace muchos años este mito. ¿Y cuál era? Que de día las plantas se portaban bien y que de noche quemaban residuos o qué sé yo. Y acá prácticamente, en la zona de Bahía Blanca, estamos con la instalación de este polo petroquímico entre el mar y la ciudad. Las sustancias químicas también llegan al mar. Nos han mentido, nos han dicho, vienen las industrias para progresar, para darnos trabajo. No, para darnos trabajo nada, porque hoy éramos 3.500 personas que vivíamos de la pesca y hoy esas 3.500 personas no tienen forma de vida. Fue un accidente, ¿no? Para el intendente de Bahía Blanca, es difícil probar la responsabilidad de las empresas en los escapes de cloro de Indupa y en el escape de amoníaco de Profértil. Pero la nube de gas tóxico sobre el pueblo de 26 de septiembre y de Ingeniero White, me parece, como prueba, es inapelable. Bueno, pero ahí hay todo un proceso porque cuando se fue a medir eso ya no está mal la nube. Sí, pero es un hecho fáctico, la nube de humo existió. Sí, la nube de humo marche preso. Claro, pero... Marche preso. En Estados Unidos, por ejemplo, existen normas de una erradicación a no menos de 100 kilómetros de distancia de los centros poblados. Es como si cuando suceden estos escapes, que fueron escapes muy serios, todo esto innominado que estaba en el pueblo viendo toda esta transformación emergió con cierta claridad, ¿no? Y de hecho en ese momento se dan, el pueblo se une, se hacen asambleas, se hacen cortes de ruta. Y la gente se decidió, se autoconvocó en la municipalidad y
se concretaron las tomas. Una toma que duró por un mes, la gente estaba ahí, había acuerdos políticos, roscas en distintos lugares, entre el municipio, algunos sindicatos. Yo tengo la idea también que el poder político también hizo lo suyo para intentar dividir, fraccionar, ofrecer ayudas a uno. Bueno, toda esta política que además las grandes empresas se dan en el sentido de que parte de la forma de vender su permanencia y su falta de cuidado por la vida, por el aire, por el suelo, es decir, bueno, tenemos dinero para ofrecerle a la escuela tal, a la otra escuela tal, a digamos, que si uno mide en los términos de las ganancias de esas grandes empresas, el dinero que ofrece son envueltos. Yo participé en la lucha en contra de las empresas, no por solo el peligro de la contaminación, que estas empresas manejan tanto dinero que van a las escuelas y le hacen una donación, van a la universidad y le hacen otra donación, y terminan manejando el programa. La universidad siempre estuvo ligado a una buena parte de la universidad a las industrias del polo, ¿no? Fue aplaudida su instalación por el rector de ese momento de la dictadura, y buena parte de la investigación que se hace en estos últimos años en química, por ejemplo, son convenios con empresas del polo. Hoy el desarrollo que ha tenido el polo, fundamentalmente a partir del menemismo, desde la privatización del puerto, que ha pasado a manos de un consorcio privado que hace unos negocios extraordinarios, todo este desarrollo tiene que ver con todo el modelo, y la represión para haber consolidado este modelo fue imprescindible, ¿no? Nadie le importa nada porque nadie controla nada, o se quieren llevar a los bolsillos, no sé qué es lo que pasa, o tienen miedo a que lo echen, o no sé qué es lo que pasa, que nadie dice nada. Acá, por los estudios que hicimos los pescadores, la ría tiene metales pesados, varios metales pesados que son letales, y sin embargo nadie dice nada. Acá la provincia dice que no, que la ría no está contaminada, que hay un impacto. Y dice que hay zinc, cadmio, mercurio, nada más que al químico que nos hizo los estudios, la gente que vino de la provincia acá no lo dejó prácticamente hablar. Y ojo, que los pescadores tienen las copias de los que le dieron lo que hicimos los estudios. Inclusive tienen estudios del Diado, tienen estudios de ellos mismos que dijeron que estaba la ría contaminada. Nada más que hoy dice uno del Diado que está contaminada la ría, al otro día le tapan todo. No me digan que ponen gente para controlar. Vos estás para controlar, para que haya una tragada más, digo yo. Pero vos no vas a decir lo que tenés que decir. Vos vas a decir lo que te va a decir la provincia o la UPD. A partir de la segunda mitad de la década del 90, los huitenses comenzamos a ver lo que estaba ocurriendo. Empieza a morir gente con cáncer, gente joven, gente de 40, 50 años, en algunos casos con cánceres raros o muertes abruptas. En el 98 muere Alberto Pedelaro, tenía tan solo 40 años, uno de los primeros huitenses en morir así, abruptamente. Mi hermano, Basilio Giovis, muere en el año 2000, tenía solo 46 años. Sarafón en el 2001, 44 años. Y a partir de allí, del 2000-2001, empiezan las muertes una tras otra. Y la pregunta, ¿cómo una comunidad puede transitar tanto dolor, tanta muerte? El dolor por la muerte de gente querida, de hermanos, padres, hijos. Y no solo gente con cáncer, muere gente con cirrosis, mucha gente con ACV, con esclerosis múltiples y diversas enfermedades. Un polo petroquímico enorme,
uno de los más grandes en América del Sur, que está produciendo desde la década del 70 polietileno y sus derivados, de algún modo va a estar afectando esa ría, por supuesto, ¿no? Hay doctores que han dicho que es terrible el problema de cáncer que hay en Ingeniero Guay por el problema de la contaminación. Hay la lluvia ácida dice que es terrible. Bahía Blanca tiene una de las tasas de cáncer, incluso ajustada, más altas de Argentina. Lo ambiental en esto tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver lo genético, por un lado, pero lo genético no se activa si no hay determinadas cuestiones. Pero cuando eso se suma, un aire contaminado o un agua contaminada, la incidencia es la cantidad de casos puede aumentar dramáticamente. Con un grupo de estudiantes y de médicos jóvenes que no están contaminados por el sobrecito que pasan debajo de la mesa, hicieron un muestreo de salud y los resultados fueron todos problemas. Los chicos, en cada casa había chicos que tenían broncoespasmo. Y eso no es solamente porque agarró un frío el nene. Entonces, también tenemos alergias, cánceres de garganta, de pulmón, que no es como dice el doctor Laura, cuando hice un censo con él también por el tema del tabaquismo en Ingeniero Guay, y el doctor Laura se agarró de eso diciendo que en Ingeniero Guay hay más cáncer de pulmón porque la gente fuma más que en Bahía Blanca. Si cáncer raro que se tiene que dar 1 cada millón, de pronto en la zona tenemos 4. Y eso seguramente se relaciona con las cuestiones ambientales. Guay son 5 kilómetros del polo petroquímico a la Plaza Rivadavia, el centro de Bahía Blanca son 5 kilómetros. Y lo que se descubre es que el cloruro de vinilo, que es producido por una sola empresa, Indupa ahora vendida a otro grupo, produce PVC, produce soda cáustica, pero produce PVC. El cloruro de vinilo es un material oncogénico, es un gas y es un material oncogénico, sí, que produce cáncer probado. No es sospechado no es probado, sino probado que produce cáncer. Cloruro de vinilo mantiene al pueblo en vilo. Este gas venenoso, peligroso, doble filo. Causa cáncer de pulmón, de cerebro y de hígado. Su uso supera 100 veces lo permitido. La planta más contaminante de todo el polo petroquímico es monómero vinílico. Es donde se hace la base del famoso plástico, ¿no es cierto? Claro. Son 5 o 6 productos que son súper cancerígenos, todos los productos, todos los de ahí, hasta el producto final, que es monómero, es cancerígeno. Los distintos registros que se hacen en esta zona da que un 10 o un 15% de las veces los valores pueden llegar a ser hasta 100 veces más que lo permitido. Estar respirando hasta 100 veces, a veces, cloruro de vinilo, que es un gas oncológico. Y entre cáncer, esclerosis múltiple, alergias, rinitis, ojos llorosos, extrañamente las jóvenes huitenses con sus ovarios llenos de quiste, casos de niños que nacieron y murieron a los días de nacer, embarazos que se producen fuera de lugar, en muchas jóvenes, no es un caso aislado. Y también casos de muerte por ACV, una niña de 15 años, 14 años. Ya hay médicos que dicen que todas las enfermedades, el ACV, la presión arterial, la esclerosis múltiple, que puede estar todo relacionado con esto de estar respirando cloruro de vinilo. Nosotros tenemos problemas de salud por el tema del polo petroquímico, de todos los escapes que hay a diario. Ayer viernes era un olor terrible a gas. Si llega a explotar el buque regasificador, es todo como efecto dominó, sería. Explota todo hasta el Paligüe. Porque acá para salvarte tenés que vivir en Sierra de la Ventana, como viven la mayoría de los empresarios, estos que están acá en las empresas, y sus familias. Tenemos el plan Apple, que la verdad es una vergüenza, deja mucho que desear, porque no solamente con un imán para poner en la heladera vas a alertar a una población con semejante monstruo que tenemos al lado. O sea, la sensación, eso es relatado por muchos vecinos,
recién a las 4 de la mañana, a las 2. Al otro día no saber qué pasa, saber que ha habido un escape, pero fundamentalmente no sabemos con qué material se trabaja. Entonces ni siquiera estamos preparados para el caso de la emergencia. Bueno, explota. Bien, ¿qué hacemos? En las escuelas empezamos a hablar del tema del riesgo ambiental. Y dimos una pelea para que nos reconocieran a las escuelas que estábamos dentro del plan Apple en riesgo ambiental, que pudiéramos tomar medidas, aunque sea que nos pusieran los vidrios. Se daba esta hipocresía. El gobierno decía, no puede haber escuelas en riesgo ambiental porque está todo controlado. Entonces nunca pudimos avanzar en esa denuncia, porque esa denuncia, que fue rechazada por la dirección de escuelas, por todas las autoridades, esa clasificación hubiera hecho reconocer que el pueblo estaba en riesgo ambiental. ¿El barco regasificador? Lo tenemos acá apoyadito. Hubo una lucha infernal del pueblo, de Bahía, de todo, pero igual se puso. Una bomba atómica puesta ahí, en ningún lugar del mundo debe haber un... Es un barco que tiene un calado inmenso, que está siempre sostenido por 2 remolcadores. Hubo un problema, una subestada grande, y menos mal que los marineros nuestros de acá de Guaite son buenos y los abrieron un poco, porque eso a sudestada te tira para arriba y va agarrado a otro barco, y el otro barco va agarrado a Mega, que le larga el gas. Ese gas también que va a Buenos Aires, lo pusieron también acá. Hay 6 países en el mundo que permiten puertos regasificadores. Puertos regasificadores. El gas está en este momento en Qatar, sí. Allá, Península Arábiga. Sí. Se lo licúa ese gas, se lo transforma en líquido a 160 grados. Perdóname, ese gas que hace queda líquido. O sea, para traerlo no lo podés líquido, traer como gas, lo traes. Hay una condensación de 600 veces. El volumen de gas lo achican 600 veces. Y queda líquido. Queda líquido, lo meten en el barco. Eso tiene el valor de varias bombas atómicas. Tan es así que en Estados Unidos, en Europa, no se permite ninguna de esas operaciones, sino a varios kilómetros de la costa. Y va al puerto de Ingeniero White. ¿Dónde es eso? Bahía Blanca, al costado de uno de los polos petroquímicos más grandes de la Argentina. Los barcos que vienen de Qatar. Está el barco regasificador. Una chispa, un accidente. Un accidente es lo no previsto, ¿no es cierto? Lo imprevisible. Un accidente del barco regasificador junto al polo petroquímico de Bahía Blanca, vuela Bahía Blanca. Cabe preguntarse por qué un país que exportó gas durante décadas necesita traer buques regasificadores. La dinámica es que nos enteramos cuando pasa algo, como fue lo del escape de cloro, y no hace tanto tiempo fue una explosión en Dow, hace 2 años, que si no la hubieran subido el video a las redes, hubiera quedado totalmente oculta. Porque lo que decía la gente de Dow es que todo se había resuelto dentro de la empresa porque había sido responsabilidad de los trabajadores. Ahí el sindicato salió en defensa de la gente que habían despedido y se resolvió momentáneamente el problema. Pero esa es la situación que todos sabemos que se vive en Ingeniero White. Después escape de cloro y de amoníaco y eso hay todos los días. Por ahí respirás y nosotros ya sabemos, yo ya lo siento el olor y ya sé qué es que pasó. Estas empresas no cuidan mucho la salud de los trabajadores. Yo participé con algunos compañeros
que tenían el hígado hecho pomada de lo que respiran en las empresas. El capitalismo a nivel mundial ha sufrido un cambio. También está el cambio en las formas de empleo, bueno, esto que se llama la precarización, pero que en realidad es la existencia de esa superpoblación lo que permite, en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, lo que permite es le permite al capital imponer peores condiciones de trabajo a los trabajadores que logran insertarse en un empleo asalariado, pero que, dado que hay más competencia entre los trabajadores para ver quién se emplea, la posibilidad de emplearlos en peores condiciones aumenta para el capital. Salarios más bajos, como ya dije antes, trabajos más inestables. Vos me decís gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Sí, porque cuando se impone por la fuerza, se desplaza a todo gobierno que no dé, ni siquiera que no esté a favor, sino que no dé las garantías de que se va a poder hacer de la manera que lo quieren hacer. En primer lugar, tomamos conocimiento del impacto sobre el medio ambiente que producían la instalación del polo petroquímico y de las grandes corporaciones cerealeras. Y en ese proceso empezamos a ver sobre las condiciones en que se trabaja en esos lugares. Una de cuyas características es que una parte de los trabajadores allí están bajo un convenio específico, como en el caso de los obreros petroquímicos, pero que a su vez las empresas tercerizan buena parte de los trabajos. Mi hijo Nicolás trabajaba en la empresa Petrobras, Eje 3 Asfalto, contratado por una empresa de servicios industriales. Estaba mucho en un recinto que no tenía habilitación y el producto que a él le daban para la limpieza de piezas y demás es un producto que originalmente no es inflamable, lo dice la etiqueta, pero ¿qué pasaba con la empresa? Para abaratar costos lo adulteraba. Entonces se convertía en inflamable, pero se le daba a los empleados ese producto con la misma etiqueta original. Yo soy el papá de Juan Cruz. Desgraciadamente perdimos un hijo en un accidente que no tendría que haber pasado nunca. Yo soy la mamá de Juan Cruz Manfredini. Entré a trabajar en la empresa Camicargo Control. Esta empresa que se dedica a la toma de las muestras de hidrocarburos, y esta empresa a la vez trabajaba con YPF, TGS, con Petrobras, Profertil, Mega, bueno, con todas las empresas del polo petroquímico. Así como llevaban las muestras de los hidrocarburos en colectivo, que prácticamente llevaba una bomba. Bueno, acá también hay cosas que en la empresa que están contaminadas con mercurio y que no se tienen que sacar fuera de la empresa. Mi hijo estaba limpiando piezas en su recinto, un muchacho de al lado prende la moladora, ingresan chispas que prende fuego el lugar. Él no puede salir porque le obligaban a sacar el picaporte, tienen que buscar un zampi móvil para tirar todo abajo y así sale de ahí mi hijo absolutamente quemado, que después de 16 días en el hospital alemán no pudo superarlo y partió. Esta empresa, al sacar las muestras de los gases que venían en los barcos, alquila un dúplex para oficina y en una de las piezas empieza a poner también todas las muestras. No alcanza a abrir la puerta y se produce la explosión y lo toma de lleno y falleció. Se trata de un accidente, es algo casual, pero cuando se dan todas las condiciones para que estos episodios se produzcan, no es accidente, sino que es homicidio en situación de trabajo. El descuido absoluto por la vida del trabajador lleva más tarde o más temprano que se produzcan estos hechos. Un operario de una de las empresas contratistas nuestras, haciendo tareas habituales en un perímetro de una pileta de decantación de sólidos, tropieza y cae haciendo una maniobra con una manguera de absorción, con la mala suerte de que esta pileta contiene aguas a una temperatura bastante elevada, 70 grados, con lo cual lo que le produce
gran parte de lesiones en gran parte de su cuerpo. Por la radio dice que es agua caliente. Sí, tiene 30 grados el agua. Pero yo, para mí, el agua caliente no se quemó. Para mí lo quemó vivo es la contaminación que hay ahí, es los metales que hay ahí. Pues yo sé que tiran todos los desechos ahí adentro. Y no es que se cayó, se quebró una baranda que estaba podrida abajo. Después que el muchacho se cayó, al otro día arreglaron todas las barandas. A partir del asesinato de Ferreira, el tema de las tercerizaciones ha cobrado vigencia. Las condiciones de trabajo, en este caso, tienen que ver con el absoluto descuido por la vida del trabajador, sobre todo aquel trabajador que está fuera de convenio. Ahí es donde se producen las mayores condiciones de inseguridad en el laburo y de precarización laboral, que esa sería la palabra, y donde se produjeron reiteradamente situaciones en las cuales el capital y su sed de ganancias se cobraban en la vida y también en lesiones importantes que dañan el cuerpo y las posibilidades de seguir laburando. Aparte es una contaminación constante. La propia gente que trabaja ahí es la que más se contamina. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío que está efectivo en Petrobras y desde que empezó a trabajar en Petrobras le salen ganglios continuamente. Aquí en Bahía Blanca ha estado firmando la cesión de tierras en la zona de Cangrejales de las firmas Dreyfus y Oleaginosa Moreno respectivamente. Supuestamente que no habían llegado a la profundidad que tenían que llegar. Entonces eso, como empezó a trabajar mal, la viga de contención, que está arriba, que es un anillo, se empezó a fisurar. Al mediodía, cuando subimos, yo le dije al de seguridad que la viga estaba fisurada, se veía una pequeña fisura. Me dice, quédate tranquilo, no pasa nada. Después de que se fisuró, se quebró y ahí se dieron los pilotes. O sea, era una contratista contratada por Dreyfus y a su vez habían otras contratistas, pero esta era la que más se encargaba de toda la obra. Se llamaba IGM Construcciones. El caso de César Benítez fue terrible porque estábamos el 24 de marzo de 2011, estábamos en la Plaza Rivadavia en un nuevo aniversario del golpe. Con un mensaje contra la muerte por el juicio y castigo a los culpables de las 30.000 desaparecidos y con un mensaje desde la democracia. Y ese día, en ese momento, César Benítez estaba sepultado, un trabajador paraguayo cuya familia vivía en el norte del país, que había venido por esa promesa de trabajo hacer una tarea que estaba haciendo un día feriado en condiciones precarias donde no estaba en funcionamiento ninguno de los mecanismos para levantar esa grúa, para rescatarlo. Después, bueno, estuve en rehabilitación 2 años, tuve tratamientos para la mano. Después de 2 años me dieron el alta y automáticamente me dieron la baja de la empresa, porque todavía estaba en blanco para IGM, por parte de accidente. Así que cuando me dieron el alta, me dieron la baja. Me dieron el alta, me despidieron como cualquier trabajador, pagaron el fondo de desempleo. Hay una cuestión de costo, se mide la vida humana en términos de costo-beneficio y todo lo que significaría protección significaría fuertes inversiones, en cambio la vida del trabajador aparece como lo que se pone bajo riesgo y lo que se pone bajo situación de peligro. Entonces empiezo a investigar que esta empresa Camin Cargo Control no tenía habilitación municipal, no tenía permiso de nada, ni siquiera de prefectura. Y sigue un camino largo, triste, de maltrato, de falta de interés, de falta de humanidad, de desidia en la búsqueda de justicia.
porque entre la lucha de justicia se me acerca una mamá, la mamá de Nicolás, en la cual también muere quemado el Petrobras, que nunca tuvo justicia. Entonces digo, no es por mi hijo la lucha, es para que no vuelvan a pasar. La precarización laboral debe ser condenada, condenada. No podemos perder gente querida, gente joven, hermanos, amigos, hijos, por estos empresarios corruptos que solo piensan en su poder, en generar más poder, porque la plata que genera poder, entonces mueven medio mundo. Ahora yo a ellos les pregunto, ¿tienen hijos? ¿Tienen hijos? Un hijo con plata no se compra, un hijo vale la vida de uno la daría todos los días. Los abogados todos agarrados con las empresas del polo, entonces nunca íbamos a llegar a nada. Me toca una jueza que apoya a las empresas, me dice que está todo mal, que la empresa todo trabajaba mal, pero que no hay responsables. Entonces, ¿por qué murió mi hijo? Si no hay responsable, ¿quién es el responsable de contratar estas empresas? Todos se esconden como, diríamos, como ratas. La justicia, no sé si en todo el país, la justicia que tenemos en Bahía Blanca es una mafia. El dinero compra el silencio de su boca. Trabajo terciarizado en condiciones deplorables. Es la nueva esclavitud, aunque de esto no se hable. Accidentes fatales, negligencias patronales, faltos de seguridades y derechos laborales. Esa pesca hecha con estas lanchas amarillas que todavía hoy se pueden ver en algún modo también en puertos como el de Mar del Plata, hasta la década del 90, podían pescar y tener algún rédito. Porque son lanchas, no son lanchas para alejarse demasiadas millas de la costa. El año pasado tuvimos una lucha, porque nos habían prometido que nos iban a arreglar la jubilación y darnos barcos más grandes para ir a pescar afuera, para que no pesquemos acá dentro de la ría. La reconversión está, pero ¿quién va a reconvertir si los pescadores de acá no tenemos ni para comer? Fue muy positivo el encuentro con el jefe de gabinete, de lo cual asistieron el intendente de la ciudad, Cristian Brestenstein, el presidente del consorcio Tarán y Damaso Larraburu. El jefe de gabinete dijo que tomaba las riendas él en el asunto, iba a encargar urgente un estudio sobre la contaminación de la ría. No hablamos solo de reconversión, muchachos, hablamos de un problema grave que tenemos en la ría, que es de contaminación. En realidad, la ría no entrega más recursos, la ría está muerta, muchachos. Y bueno, la única que queda es, para quien pueda o quiera reconvertir, es tratar de ir a buscar el recurso 5 millas más afuera, y el que no, bueno, que sea indemnizado, se tenga que retirar y pueda iniciar una actividad de pesca en otro lado o bien en otro rubro. Bueno, en primer lugar hay un nivel de contaminación creciente, de acuerdo a lo que denuncian los pescadores artesanales, que está generando una situación muy seria en la ría, que impide el trabajo de ellos y que está afectando a muchas familias, que en la urgencia ahora vamos a ver de qué manera podemos ayudarlos en esta coyuntura y luego trabajar en un proyecto de reconversión productiva, ¿no? Hay que crear una conciencia ambiental y también apelar a la responsabilidad social empresaria con ética ambiental. Los pescadores salen colectivamente a manifestar esto, que se están quedando sin trabajo producto de la contaminación, lo dicen así con sus palabras, pero lo dicen claramente, y se produce aquella manifestación que es en vísperas de Navidad, ¿no? Una manifestación que es ferozmente reprimida. Nosotros ahí tomamos conocimiento rápidamente, fuimos hasta allí, ya la represión había pasado, pero la represión fue tan grande que persiguió a los manifestantes pescadores hasta dentro de una iglesia y los sacó de dentro de la iglesia. Nosotros estábamos esperando porque lo habían dicho que nos iban a dar un subsidio antes de Navidad. No teníamos trabajo, no teníamos nada, en la ría no se podía pescar. Los tuvieron hasta el 24, habíamos cortado las entradas al puerto. No habíamos cortado las entradas, tenían el acceso por la vía alternativa. Llegó el 24 de la noche y dice, no muchachos, subsidio no hay.
no hay nada, de la provincia no vino nada, no quiere nadie hacerse cargo. Bueno, se enloquecieron los muchachos. Yo estaba reclamando mis derechos. Resulta que no nos dieron nada. Bueno, se armó ese lío y nos llevaron, nos empezaron a tirar tiros. A mí me tiraron tiros, tengo una bala de goma en la espalda, otro pibe le pegaron en la cara. Ahí fue cuando se rebalsó todo, que se pudrió todo. ¿Eso te parece que es justo? ¿Por qué se generó todo esto? Porque lo vamos a prender fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la plata, hermano, por la reconversión. Porque lo están tomando al pelo. ¡Siguen mintiendo! Se dieron cuenta de que está todo el aire y la ría y los peces contaminados y las personas. Nos están matando a todos, a Vuelta y Bahía. Después cuando nos fuimos, bueno, nos íbamos corriendo para Guaite porque la policía nos corría de atrás. Cualquiera que se cruzaba al medio de ellos lo agarraban y nos metían preso. Porque agarraron a esta criatura y metieron adentro del camión celular. Resulta que los pusimos todos en la entrada de la iglesia y un muchacho dice, vamos a meterlo acá, que acá no nos pueden agarrar. Nos metimos todos ahí adentro. Yo tenía 4 hijos conmigo ahí. 3 hijos conmigo. Bueno, los chicos estaban todos tirados en el piso, le habían puesto todos esos precintos atrás, lo habían esposado en las manos atrás. A medida que iban saliendo le iban pegando culatazos, pegándole a patadas limpias, patadas en la cabeza que ni yo en el tiempo los militares lo vi eso. Les pegaron a mansalva a los pibes y nadie se hizo responsable de nada. Y no culpo al gobierno los peronistas, Los culpo a peronistas, radicales y todos los que están acá de Bahía Blanca, porque ninguno de los políticos fue capaz de sacar la cara por los pescadores ni por nadie. Nadie. Después cuando vieron que se hizo un poquito las cosas media oscuras porque se había metido entre iglesias, que la gente se había un poco, ¿cómo te podría decir? Se había calentado porque era una cosa que no podía haber hecho nunca la policía lo que hizo con nosotros, porque nosotros éramos gente de trabajo, no éramos gente que buscábamos pelea con nadie ni nada. Queríamos reclamar nuestro derecho nada más. Y bueno, y ahí quedó todo, y ahí quedó, y nos prometieron que ahora, que sí, que mañana, que esto, que lo otro, todavía no hay nada. No nos dieron ninguna respuesta, no nos dieron nada, no nos dieron ninguna respuesta. Nace de una escuela, fíjate cómo se dan los procesos. En una escuela, las preceptoras, algunos chicos eran parientes o hijos o hermanos de los pescadores que habían sido reprimidos y toman la iniciativa desde la escuela de convocar a una manifestación unos días después en repudio a la represión. Escuchamos que se habla de delito y se califica a los pescadores de delincuentes, pero para quienes estábamos en nuestras casas y escuchamos en los medios de comunicación la tensión existente en el puerto, la reacción fue la de correr para saber qué sucedía. La represión que nos asoló tuvo graves consecuencias. Menores de edad golpeados, baleados, jóvenes que jugaban al fútbol en la vereda o iban a hacer un mandado o iban al banco. Violación de domicilios por parte de los uniformados y personas que solo podían ser identificadas por portar armas. Mujeres y niños con crisis nerviosas y desmayos. Andaban en canoa nuestros abuelos y nosotros, de a poco, fuimos formando al ingeniero Guaite. Nuestros abuelos han ido a Riacho Sur, a vela, con las canastas de paloma. Y ahora han venido todos estos mala gente. Nos están matando, muchachos. La crisis del agua es por todas estas empresas que se nos llevan todo el agua.
todas las casas rajadas. Y la verdad, muchachos, tras cornudos paliados, porque la verdad que nos mataron a todos, nos están ahogando. El otro día acá dentro de la iglesia nos cagaron a palo a todos los pescadores, y no es problema solamente de los pescadores, problema de todos, porque tenemos más de 1000 peladoras, más de 1000 fileteras, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué le vamos a dar a nuestra familia? Las empresas no se van a ir, porque no se van a ir. Pero hay que regir, hay que, por favor, pedirle a nuestros políticos que se pongan al frente de nuestra situación, porque nosotros ya no damos para más. Nos enfrentan siempre pobre contra pobre. Ya no damos más, muchachos, por favor. Todo esto es consecuencia de la violencia de la policía. El brazo, la frente, acá hay otro muchacho. Estamos todos averiados, muchachos. Esto no nos tiene que pasar, no nos tiene que pasar, por favor. La justicia está de otro lado, no nos mira a la cara a nosotros, mira, llenarse los bolsillos nomás. ¿Y que ahora qué van a hacer? ¿No van a volver a meter presos? ¿No van a seguir con la causa? Por favor, a los jueces, a los fiscales, que estén al frente de esto, que miren bien antes de juzgar a alguno. Porque nosotros no damos más, muchachos. Y eso es lo que nos lleva a la desesperación. Y por eso pasan estas cosas. No puede venir el señor Bianchetti a decir que porque le tiraron 2 piedras, porque acá la policía, bajaron toda la policía con la camioneta llena de piedras, nos cagaron a pedrada y después nos cagaron a tiro dentro de la iglesia. Nosotros no damos más. Ya estamos peleados con nuestras mujeres, con nuestros hijos, no damos más. Escucha, 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 En el año 2012, los pescadores artesanales de Ingeniero Guay dicen no al dragado, a ese proyecto de seguir extendiendo este polo petroquímico hacia Cerri, hacia el interior de la ría, y construir allí, en Puerto Cuatreros, un segundo polo regasificador. Pero no solo los pescadores artesanales dicen no al dragado, porque para que puedan entrar estos barcos metaneros era necesario seguir dragando el canal de acceso. La comunidad de Cerri dice no, sectores de Bahía Blanca dijeron no, y el Departamento de Biología de la Universidad del Sur se pronuncia por el no al dragado. Hay que comenzar a trabajar el tema de que oponerse por si acaso es positivo, no es positivo. Progreso, creo que White es un ejemplo en este sentido. La comunidad, a pesar de distintos embates o situaciones ambientales que están claramente o estuvieron claramente instaladas en el Ingeniero White, optó por una decisión de apoyar a Vale y no ir en contra. Me parece que hay que comenzar a construir una sociedad de sí se puede y no se puede. Cuestión que para nosotros es decisiva, que es un informe del Departamento de Biología de la Universidad Nacional del Sur. Que no necesitamos tener más tiempo para averiguarlo, ya los teníamos. Las conclusiones que esa zona, si se alteran, sobre todo las características
geológicas de profundidad, el dragado es una condición sine qua non para construir la planta regasificadora. Un buque de 300 metros regasificador no puede, en Calladía, sin intentar pasar por todo el banco. Si modificamos el beneficio de la creación de un polo industrial ese lugar, veríamos alterado el nutriente básico que alimenta al resto del ecosistema. La magnitud que aparentemente tendría la obra, de hecho, en los medios aparece como un megaproyecto y se está hablando de una intervención significativa sobre el ambiente, y el otro es la localización, que es en una porción del estuario de Bahía Blanca que el Departamento de Biología de la Universidad, a través de sus investigadores, conoce que es particularmente valioso y especialmente frágil, sensible. Entonces, donde eventualmente el efecto, ya sea agudo de un derrame o lo que fuera, un accidente, o el efecto crónico, simplemente de incrementar el tránsito de buques o la actividad industrial o lo que fuera, tendrían un impacto mucho más significativo y probablemente en otro lugar. Con el prestigio académico que conlleva que los biólogos se pronuncien en contra de esto, generó un impacto de divulgación que realmente que fue muy importante. En la ciudad no había pasado nunca y desemboca en una histórica audiencia que se hace en Cerri, donde hay unas 10 horas de intervenciones y va el intendente, van diferentes autoridades, las que deberían cuidar el OPDS, que debían cuidar el impacto ambiental, y los testimonios unidos de vecinos, de científicos, de pescadores y demás, producen un efecto demoledor sobre quienes vienen a defender ese proyecto. Hay que salvar el planeta y a toda clase de vida. ¿Por qué, señores? Porque la ría, y yo la ría la conozco toda pescando con mi cañita. Yo he sacado pejerrey sin ojo acá, compañero. Y que no me lo vengan a decir a mí, ni él, ni todos los que están sentados acá adelante, que son parte de la entrega de Bahía Blanca. Acá hay muchas personas que están sentadas y que defienden este modelo. ¿Y qué hicieron cuando echaron a todos los ferroviarios de Guaite? ¿Qué hicieron cuando echaron a todos los compañeros de la Junta Nacional de Grano? Y que me lo vengan a decir a mí como trabajador, que queden en la calle por culpa de los sectores que están sentados acá. A tal punto que a eso de las 10 de la noche que termina en la audiencia, los rostros demudados de los funcionarios que venían a defender ese proyecto estaban poniendo claramente, evidenciando la derrota de por lo menos de imponer bajo estas formas el dragado. Fue una lucha muy importante y muy esclarecedora para muchos. Abrió muchas cabezas en el sentido de qué es lo que tenemos en cuanto a biodiversidad en esa ría que bueno, por lo menos esto se pudo defender y no avanzó como lo tenían pensado. No solo la defensa de los intereses particulares, sino la defensa de los intereses del país. DAO. Bueno, un agradecimiento a nuestros candidatos a legisladores. Vamos a estar con ustedes apoyando y con cada uno de los compañeros. Les cuento mi experiencia personal de alegría y de orgullo. Gracias, embajador de los Estados Unidos, por acompañarnos y, por supuesto, estamos todos comprometidos a lograr que DAO siga apostando en la Argentina y siga ampliando el polo petroquímico desde el cual pueda abastecer a toda la región. Ese es el desafío final, porque en la medida que tengan certidumbre sobre la provisión de gas, van a poder realmente industrializarlo y eso va a ser mucho trabajo para los bahienses, mucho trabajo para los argentinos. Que te digan bien la verdad, cuál es el riesgo, y que nosotros, los que quedamos acá en el medio de Guaité, no tengamos bueno, váyanse todos, nos quedamos con Guaité, seguimos haciendo, que siga creciendo el polo o que siga creciendo el puerto y nos vamos, pero no que nos tienen ahí, que parchamos una casa, que parchamos esto, que parchamos nada. Yo no fui más a pescar porque yo no quiero tener un cargo de conciencia mañana pasado decir yo envenené a alguno, pues yo sé que el pescado está contaminado. Yo no quiero tener un cargo de conciencia.
El que la quiera tener en el cargo de conciencia, que haya él. Para mí la ría está contaminada. Y mismos ministros han dicho que la ría está contaminada, nada más que no lo dicen al aire. ¿Viste cuando dice Guaraní? Dice, algún día puede ser que venga un médico a mi casa, puede ser que venga un químico acá a la Argentina que diga la verdad. Alguno que diga la verdad, porque hay criaturas que se van a enfermar. Y ¿sabés lo que me da bronca? Mi hijo, yo no lo puedo decir, no vayas a la pileta, porque todos los chicos lo vienen a buscar a la pileta. El otro día vino, andaba a bañarte, le digo, pues no se podía aguantar el olor que tenía a cloro. Porque está matando gente de noche. Esa gente lo saben, pero miran por otro lado, miran por el otro costado. Porque cuando hay maniobras, por ejemplo, en las grandes empresas del polo petroquímico, yo siempre digo que la gente tendría que caminar de noche, tomar como costumbre hacer un paseo por la vuelta de las plantas del polo. A la noche se ventea, se ponen en marcha y se paran las plantas. A la noche ocurre el tierra en Aries. Fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, saqué brillo al cromado, cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabras de fe.